Bien, niños, vamos a trabajar el tema de geometría y el tema de hoy día es polígono regular. Vamos a ver la definición, perímetro, lados y lo que es ángulos. Ya tenemos tres polígonos que vamos a estudiar el día de hoy. Es polígono equiángulo, el polígono equilátero y el polígono regular. Definamos primero qué es el polígono equiángulo. El polígono equiángulo es aquel polígono cuyos ángulos interiores tienen la misma medida y sus ángulos exteriores también. Quiere decir que cada ángulo interno va a medir lo mismo y cada ángulo externo va a medir lo mismo. ¿De acuerdo? Esas son las características que tienen los polígonos equiángulos. El polígono equilátero va a ser el polígono cuyos lados van a tener la misma longitud, la misma medida. ¿De acuerdo? Todos los lados van a tener la misma medida. Aquí es cuando hablamos de un polígono equilátero. Pero sus ángulos no. Sus ángulos pueden tener igual medida o pueden tener diferente medida. Lo que caracteriza al polígono equilátero es que sus lados tienen la misma medida. En el polígono regular es el polígono que va a ser equiángulo y equilátero a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Que el polígono regular va a tener la misma medida los ángulos internos, los ángulos externos también van a tener la misma medida y los lados también van a tener la misma medida, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso estoy hablando de un polígono regular. Ahora, dentro de este polígono regular tenemos tenemos una propiedad del ángulo exterior y del ángulo interior. No es difícil hacerlo, ¿ya? En el ángulo exterior, por ejemplo, aquí dice medida del ángulo exterior es igual a 360 grados entre n. En este caso, n va a ser la cantidad de lados que tiene el polígono. Por ejemplo, si yo quiero la medida del ángulo exterior de un polígono que tiene 8 lados, entonces voy a dividir 360 entre 8. De repente tengo otro polígono que tiene 6 lados y yo quiero saber cuánto mide su ángulo exterior de un polígono regular, solo trabaja en un polígono regular, entonces voy a dividir 360 entre la cantidad de lados, ¿de acuerdo? Entre la cantidad de lados que me están indicando. Ahora, para hallar el ángulo interior de un polígono regular, voy a hacer lo siguiente. La medida del ángulo interior es igual a 180 grados menos el ángulo exterior. Si yo tengo mi polígono regular y el ángulo exterior mide 50, entonces yo tendría que restar 180 menos 50 para saber la medida del ángulo interior. ¿De acuerdo? Estas son dos fórmulas que tenemos que estudiar antes de resolver los ejercicios. Ahora el perímetro, como bien sabemos, el perímetro es la suma de todas las longitudes de los lados del polígono. O sea, quiere decir la suma de todos los lados. ¿De acuerdo? De esa manera hallamos el perímetro. Y recordando que el polígono regular tiene todos sus lados de la misma medida. ¿De acuerdo? Son iguales. Muy bien, entonces vamos a empezar a resolver. Por ejemplo, aquí en el libro, en el nivel básico, nos pide calcular el perímetro del polígono regular. Vemos la figura y si nos dice polígono regular, quiere decir que todos sus lados miden lo mismo. Entonces, si aquí es 7, aquí también va a ser 7, ¿verdad? Aquí también va a ser 7. Listo. Entonces tenemos que ese polígono regular, todos sus lados miden lo mismo. Y para hallar el perímetro podemos multiplicar o podemos sumar 7 más 7 más 7. ¿De acuerdo? Que en total sería 21 metros. Listo. Y de esa manera vamos a resolver los ejercicios. Tenemos aquí el número 2, calcula el perímetro del polígono regular, que es lo mismo.
Como es un polígono regular, cada lado va a medir 6, entonces solamente vamos a sumar todos o podemos multiplicar, ¿no? ¿Cuántos lados hay? 1, 2, 3, 4. Entonces multiplicamos 4 por 6 para poder hallar el perímetro. Del número 3 también te pide calcular el perímetro, entonces como es un polígono regular, cada lado mide lo mismo. 4, calcula el perímetro del polígono regular, cada lado mide lo mismo. ¿De acuerdo? Ahora, aquí en el número 5 te pide calcula X si el polígono es regular. Muy bien, X primero identificamos, ¿es un ángulo interno o un ángulo externo? Muy bien, es un ángulo externo. Si nos dice que es un ángulo externo, vamos a usar la fórmula que está aquí. Ángulo externo, ustedes se van en el libro, ángulo exterior, y me dice que vamos a dividir 360 entre la cantidad de lados. Entonces aquí vamos y vamos a ver 360, dice, para poder resolver 360 entre la cantidad de lados. ¿Cuántos lados tiene? 1, 2, 3. Entonces colocamos 3. ¿De acuerdo? Por lo tanto, X es igual y dividimos 360 entre 3, 120 grados. Listo. Entonces, de esta manera, solamente sabiendo la teoría, podemos resolver los ejercicios que tenemos en el libro. ¿De acuerdo? Primero identificamos si es un ángulo interno o un ángulo externo. En ese caso, como es un ángulo externo, vamos a dividir 360 grados entre la cantidad de lados. Aquí tiene 3 lados, 360 entre 3. ¿De acuerdo? Muy bien, número 6, calcula X si el polígono es regular. Aquí vamos a trabajar igual que hemos trabajado en la número 5. Primero identificamos, ¿es un ángulo interno, o sea, está dentro del polígono, o un ángulo externo porque está fuera del polígono? Muy bien, es un ángulo externo. Entonces vamos a dividir 360 entre la cantidad de lados. Contamos cuántos lados tiene. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces dividimos 360 entre 5. ¿De acuerdo? Entonces de esa manera lo van a resolver. ¿Ya? Para hallar el ángulo externo. A ver, tenemos aquí otro ejercicio. Número 7, calcula X si el polígono es regular. También van a hacer lo mismo. Primero, identificamos. X, ¿es ángulo interno o externo? Muy bien, es un ángulo externo. Entonces, primero vamos a contar los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, aquí sería 360 entre 6, ¿no? Una vez que dividan, van a poder hallar en la medida del ángulo externo. ¿De acuerdo? Aquí, en el nivel avanzado dice calcula X si el perímetro del polígono regular es 20. Ya te están dando el perímetro. Entonces, el perímetro es la suma de todos los lados. ¿De acuerdo? Y tú sabes que un polígono regular tiene sus lados iguales. Entonces, tú vamos a dividir 20, que es el total, entre la cantidad de lados. 1, 2, 3, 4. Entonces, dividimos 20 entre 4, que vendría a ser, vendría a ser 5, ¿de acuerdo? Y de esa manera podemos hallar. ¿Queremos comprobar? Comprobamos. Ponemos así, 5 metros, aquí también 5 metros, aquí 5 metros y aquí 5 metros. Y si comprobamos la suma, 5 más 5, 10, más 5, 15, más 5, 20. Entonces, comprobado, el perímetro es 20 centímetros, solamente tuvimos que dividir 20, que es el total, entre la cantidad de lados para poder hallar la medida de cada lado, ¿de acuerdo? De cada lado. Muy bien, la número 9, calcula X y el perímetro del polígono regular es 30. Vamos a hacer el mismo método que hicimos en la número 8.
¿De acuerdo? Te están dando el total es 30, entre la cantidad de lados puedes hallar el lado X. Ya lo mismo para la número 10. Muy bien, niños, entonces de esta manera ustedes van a terminar de resolver los ejercicios, pero antes tienen que repasar, estudiar lo que vendría a ser la teoría. ¿De acuerdo? Muy bien.